Ox, ¿listo? ¿Grabamos? Sí. Vamos. Chicos, ¿os acordáis de la Fido D2? Probablemente la mejor bicicleta precio-calidad. Pues para hoy vamos a descubrir la que considero su sucesora, la cual mejora en varios aspectos clave a su hermana pequeña. Para este vídeo haremos un rápido unboxing. Os contaré qué tal son sus prestaciones, su desarrollo en modo bici, os diré las cosas que me gustan y las que no, como siempre, y ya sabéis, como no me gusta quedarme en una mera review, siempre me gusta contaros cómo mejorar, corregir y arreglar aspectos de los vehículos que pruebo, las experiencias que tengo con ellos y quiero mostraros las diferencias que existen entre la D4S, la D2 o D2S. También echaremos carreras con las Bicimat, cuyas bicis suelen tener mucho tirón. 22, 23, 26, 28... También, con vuestra ayuda, buscaremos a un motorista que perdió su casco mientras grabábamos. ¡Ay, cuidado! A ver si le pillamos, venga. Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes vamos a ver un poco de historia. Chicos, si recordáis el vídeo que hice de la Fido D2, allí os explico los tres modelos que existen de la marca Fido, en la gama D, la D1, la 2 y la 3. Para mí la D2 era la más interesante, por su diseño, por sus ruedas y la suspensión, ya que la D1 y D3 tenían ruedas demasiado pequeñas para mi gusto, o no plegaban del todo, no incluían suspensión y su diseño no acababa de enamorarme del todo. Pues aún así y todo, la Fido D2 aún tiene aspectos que no la culminan del todo. El primer problema lo solucionaron muy rápidamente, con su gemela, la D2S, incluyéndole las marchas para hacerle más llevadera la pedalada en modo asistido, o de solo bici. Pero la verdad, esto no fue suficiente. La D2 como bicicleta encuentra en su desarrollo de la pedalada su gran falla. Sus ruedas pequeñas no ayudan a un pedaleo cómodo, para circular por la mayoría de escenarios. Además, el modo asistencia a la pedalada te ayuda solo hasta los 15 km/h, siendo una única velocidad que no te da ningún juego, obligándote a pedalear más fuerte con un desarrollo incómodo y sudando lo que no está escrito. Esto condena a los usuarios de Fido a circular en modo moto, solo acelerador de puño, o instalar un complicado Arduino para que este solo te asista hasta los 25 km/h. Y su pequeño hándicap fue la batería. ¿Por qué no hicieron versión de 10 amperios? ¿Por qué solo 7? Este aspecto obligó a muchos usuarios a lanzarse a por la D1, que, a pesar de sus debilidades, tenía una versión con batería de 10 amperios, que te obsequiaba con 10 kilómetros extras aproximadamente de autonomía, en el modo moto. No me entendáis mal, la Fido D2 es una grandísima bici, y por el precio por la que podéis conseguirlo, es complicado pedir mucho más. Pero como siempre, hay virtudes y defectos, y para la D4S es imprescindible explicar los defectos para que podáis valorar y entender el porqué de la evolución de la D4S, ya que el fabricante está atento a los usuarios, y ha sabido corregir y cambiar lo mejor de ambos modelos, y no como otras marcas, que sacan más modelos y no aportan nada nuevo. Por eso os invito a que os paséis por mi vídeo review de la Fido D2, os la dejo aquí arriba en una tarjeta, para que entendáis todo lo que os he dicho y por si os apetece valorar este modelo. Adquirí esta bici gracias a Fido Internacional, que a través de la página de Banggood me permite ofreceros una muy buena oferta de compra si queréis adquirirlo, con un cupón de descuento que os dejo en el enlace, como siempre, abajo en la descripción. Y ya sabéis que cada vez que compráis a través de los enlaces de mis vídeos, no os cuesta dinero extra, y me dais un pequeño apoyo más para poder dedicarme enteramente al canal, sacando mucho más contenido y más frecuentemente. Y quería aprovechar, como siempre, para daros las gracias. Llevo un mes sin subir nada debido a una lesión de rodilla. Estuve casi 2 semanas sin nada de movilidad, y con grandes molestias. Puta cuarentena.
Y ahora que me encuentro algo mejor, estoy corriendo para grabar todo lo que pueda. Y no sabéis lo difícil que es hacer todo esto con una lesión. Pero ya queda menos para todo lo que está por venir. Este es un momento crucial para el canal. Por culpa del COVID estoy enteramente dedicado ya solo a los vídeos. Así que voy a hacer un esfuerzo y voy a trabajar exclusivamente aquí, para vosotros, hasta el 2021, solo para hacer vídeos en YouTube. Y si el año que viene hemos crecido lo suficiente para no necesitar otro trabajo, entonces me quedaré aquí exclusivamente haciendo vídeos. Así que vuestro apoyo será esencial. ¿Y cómo podéis ayudar? Lo más fácil y sencillo, suscribiéndote. Aprietas ese botoncito que hay abajo y lo dejas pulsado en gris. Ya que voy a traer más vídeos de bicicletas eléctricas, como la InMod C20, la Z20, la Super 73, la GoCycle o GoCycle y otras muchas. Y muchos patinetes de todos los colores, sabores y precios. Así que tu suscripción con la campanita activada y tu like me ayudarán a conseguir todo esto. Para los más valientes, tenéis la oportunidad de aportar, como ya otros lo han hecho y siguen haciendo a través de PayPal, cuyo enlace os dejo en la descripción del vídeo. Pero con la suscripción y la campanita ya me ayudáis mogollón. Así que vamos. Se trata de una Fido D2 algo crecida, abandonando el tamaño pequeño y colocándose en un formato mediano, con las comodidades y ventajas que eso plantea en la conducción, pero sin abandonar en absoluto su portabilidad. La verdad que cada modelo que hace Fido veo que quieren avanzar y mejorar detalles, aspecto que me gusta en una marca. Aún están creciendo y se les nota entusiasmo por querer mejorar todas las carencias que van encontrando en sus modelos. No quiero aburriros mucho con las características completas de esta bicicleta, ya que tendréis muy pronto vídeos sobre la Fido D4S en grandes canales muy potentes, como son el canal del Camionero Geek o el canal Hola, me llamo Carlos, canales que os recomiendo. Así que os daré algún detalle relevante de sus características. Y como siempre haré que este vídeo aporte algo distinto y tenga un valor más enfocado desde el punto de vista de usuario de la Fido D2 o D2S. Quiero destacar su color, que es alucinante. No pensé que el color negro me sorprendiera tanto. En imagen quizás no se aprecie, pero es una especie de antracita mate con brillos metálicos. Me recuerda al Batmóvil, solo que no es tan mate, ya que presenta partículas brillantes mezcladas en el color. Realmente es muy bonito. Ya hemos dicho que es una Fido D2 algo crecida, de formato mediano, adquiriendo ventajas en la conducción y uso, aunque sin la suspensión, con más batería, ruedas mucho más generosas e incluso mejor peso. Es difícil no explicar esta bici desde el punto de vista de su hermana pequeña, la Fido D2. El gran problema que tienen los usuarios a la hora de comprar la Fido D2 es que no existe con batería de 10 amperios. Esta opción habría quizás eliminado de las ventas a sus hermanas D1 y D3, por la amortiguación, el plegado, las ruedas y el diseño. Y llega la Fido D4S y lo han mejorado casi todo. En lo negativo, lo principal es que pierde la suspensión frente al modelo D2, aunque no me ha molestado demasiado. Su sillín sigue siendo realmente cómodo, y podéis añadir una suspensión de asiento por poco dinero, y con la misma confortabilidad. Eso sí, os recomiendo que sea prostático, con este surco en medio, porque como dice su nombre, protege la próstata, y dentro de unos años lo agradeceréis. Os dejo un par de opciones de sillines prostáticos con amortiguación, que están bastante bien y que yo he solicitado para mí y que veréis en próximos vídeos. Los guardabarros no vienen incluidos en la compra de la bici, así que os recomiendo adquirirlos para no llenaros de agua en los días lluviosos. Su radio de giro es algo escaso. De hecho, del lado izquierdo gira un poco más que del lado derecho. No obstante, no es un gran hándicap. Paso olímpicamente de entrar al detalle de las luces y el pito. Si tenéis una Fido D2, ya sabéis de qué hablo. Para un carril bici a 15 km/h está bien, pero para la calzada es muy escaso todo. Luz trasera no hay, así que como siempre te sugiero mi favorita, esta con sensor de luz y movimiento, muy barata y bonita.
Abajo te dejo el link de compra. En lo positivo hay muchas cosas. Por un lado, el LCD. En la D2 era muy poco precisa y muy escasa. En la D4 lleva uno similar al de la Xiaomi InMo C20, aunque más limitado. Cuenta con un velocímetro y kilómetros parciales y totales. Las rayas de la batería ya se ajustan un poco más al consumo actual, aunque siguen sin ser muy preciso, así que un voltímetro nunca está de más. La pata de cabra es excelente, muy robusta, es telescópica y la puedes ajustar para que la bici tenga la caída que quieras. La Fido D4 es algo más grande que la D2, lo suficiente para que su conducción sea más cómoda. Si no tienes ascensor generoso no es problema, con plegar ligeramente el cuadro te entrará en cualquier elevador. Y una de sus principales ventajas es el peso. Se siente muy ligera, y es 1 kilo más ligera que su hermana pequeña, la D2, y eso que tiene más batería y es más grande. Se nota que el cuadro lleva alguna aleación, puesto que tiene más estructura y pesa menos. Percibo que la dirección no pesa, algo que sí me transmitía la D2. La mejora de calidades es evidente, como los pedales, que ahora son de aluminio. Para colmo, plegados las dos, no encuentro ninguna gran diferencia, puesto que de tamaño, en el pliegue, la D4S queda reducido prácticamente al mismo que el de su hermana D2. Quizás en la parte lateral donde se alojan las dos ruedas incremente unos pocos centímetros, pero prácticamente podréis guardarlos en casi los mismos lugares. Eso sí, sus pedales ya no son plegables. Todo se pliega en esta bicicleta y todo es extensible. Su altura es brutal. Una persona de hasta 1,90 m de altura no tendrá ningún problema porque todo se ajusta. Sillín, dirección, manillar. El motor de 250 vatios cumple perfectamente al igual que con la D2. Tiene un gran reprise y sale disparada. Es muy directa y divertida. Ya sabéis que este modo, solo acelerador, no es legal, así que si queréis adaptarla fácilmente para que sea 100% legal, os recomiendo el canal de Telegram Fido España, donde encontraréis todo lo que necesitéis. Repuestos, mejoras, adaptación legal, arduinos. Sin duda tendrás la confianza de tener un lugar y una comunidad grande con un grupo de personas a su cargo excelente. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Pero lo que realmente destaco en la bicicleta es sin duda su punto más importante, su desarrollo, la comodidad en su pedalada, sus ruedas de 20 pulgadas, más la combinación de 6 marchas, que hacen que tengas un abanico más cómodo y real del que te ofrece la D2S, ya que no sientes que tengas que pedalear como un loco para ir por encima de los 20 km por hora. En todas sus marchas te sientes confortable a la hora de manejarlo y variar de un piñón a otro. Es decir, su modo bici sin asistencia se acerca mucho a una bici manual de marchas. Antes, con la D2, mi uso se limitaba a transportarme de un lugar a otro, pero con la D4 siento que me apetece hacer kilómetros y pasear por cualquier lugar. Otro gran acierto es que desaparecen los modos. Ya no existe modo bici, moto o asistencia, como en la D2. Ahora, si le das al acelerador, acelera de cero. Si pedaleas y aceleras, desahogas el motor pero no lo asistes. Y si sueltas el acelerador, sin dejar de pedalear, a la segunda pedalada entra la asistencia. La verdad es realmente cómodo y directo. ¿Y para qué son los 3 modelos de velocidad? Los 3 modos de velocidad son exclusivamente para el modo asistencia. Si estás dando solo pedales, el modo 1 te acompaña hasta los 14 y 15 km/h. Si estás en el modo 2, te impulsa hasta los 18-19. Y si estás en modo 3, hasta los 23-24 km/h. Cosa genial, porque con la D2 solo te acompaña hasta los 15 km/h. Y si quieres más, pues tienes que tirar de pedal y el desarrollo no es cómodo. Y por si alguien se lo está preguntando, para el modo solo bici, tan solo desconecta el LCD y usa la bici apagada. Aunque el fabricante anuncia en el modo asistencia una autonomía de unos 80 km, el rango máximo de esta bici quedará en unos 50-60 km. Y en modo solo acelerador
Sin pedalada, unos 30-35, siempre y cuando no superes los 25 km/h, ya que podremos deslimitarlo. ¡Qué gran acierto de Fido! Se han dejado una puerta abierta para poder deslimitar la bici y poder ponerla a 35 km/h, aunque con una persona subida no serán más de 33-34. Esto es lo que tenéis que hacer. Freno izquierdo, acelero, freno derecho, enciendo. Sale un mensaje que es E004. Suelto, levanto la rueda trasera, acelero, 35 km/h. Y una vez que lo deslimitas, todo mejora. ¡Ojo! Bajo tu responsabilidad. La verdad que circular con máximas de 25 km/h se hace un poco tedioso, y el poder circular con esos 5 u 8 km de más por hora te dan mucha presteza y agilidad. Sin duda, esto lo cambia todo en esta bici, así que quise compararla y competir con las bicis de alquiler que tenemos en Madrid, ya que tienen un buen tirón. Come fly with me, let's fly away. Carrera lanzada como en Fast and Furious. Sí. Venga, dale. Cuidado. 19, 20, 24, 25, 27, 28, 32, Y aquí ya te vas. Me está llamando por teléfono, ¿eh? ¿Tú? Ya te ha cortado. ¡Ay! ¡Cuidado! A ver si le pillamos, venga. Venga. Era moto tipo Mad Max, negra mate, así. Espérate porque igual da la vuelta, ¿eh? Qué putada, ¿eh? No sé ni se da cuenta además. Hombre, si tienes la matrícula lo puedes llevar a la policía. Métete a la izquierda ya, métete a la izquierda ya. Ya, aquí. ¿Dejamos la bici? Qué putada, tío. A ver, la putada ya no es el casco en sí, sino que seguramente lo necesitaría. Sí, porque tal como lo llevaba... Y es que se le ha pirado. Este ha sido el problema, que se le ha ido el enganche. El enganche es una puta mierda. Este casco se le ha caído un motorista justo ahora, en esta calle. En este punto iba para allá. Si la persona lo reconoce... Pues lo dicho, busco a ese motero que en Madrid perdió el casco de ese vídeo. Así que por favor, el interesado que me contacte a través de Instagram, por privado, donde le pediré pues alguna foto o factura del casco que demuestre que es suyo, también alguna foto de la moto para reconocerla, la talla del casco y también tendrá que decirme el día en concreto y la hora aproximada en que sucedió. Así que por favor, ayudadme a compartirlo. Aparte de añadir un asiento prostático con suspensión, podríais encontrar que la dirección no está perpendicular del todo, así que tocando este tornillo de aquí podréis corregirlo. También es normal encontrarnos con cadenas que den saltos en los platos y piñones, dado que son bicicletas con costes muy ajustados. Los materiales no son los mejores en algunos de sus componentes. Para saber si una cadena está bien, su movimiento debe ser sinuoso. Si no es así, o encontráis por otro lado algún eslabón sobresalido, significa que la cadena romperá antes que después. Podréis corregirlo con un poco de lubricante y manteniendo la fricción del eslabón, pero tarde o temprano saltará. Mi recomendación es que por 25 € en total
te acerques al Decathlon y compres una cadena apta para la bici, unos 14 o 16 euros, y la herramienta para tronchar cadenas, 9 o 10 euros. Es muy fácil de cambiar. Muy importante recordar el recorrido de la cadena. Con la herramienta de tronchar eslabones la soltáis, colocáis la nueva cadena y lo cerráis con el eslabón de unión. Este proceso os ahorrará una rotura garantizada y una vuelta a casa empujando. Y con este accesorio de 3 o 4 euros en el bolsillo, si partís cadena podréis recolocarla en 5 minutos y seguir como si no hubiera pasado nada. Si queréis ver alguna review interesante del modelo de Fido D3, os recomiendo los canales de Drey TV y el de Más que Teclas, que tienen un vídeo sobre esa bicicleta. Como conclusión final diré que he recuperado mi amor por la bicicleta eléctrica económica. La verdad, dada mi altura y la conducción de la D2S, no sentía la necesidad de coger la bici por el mero hecho de usarla por ocio. La llegada de la D4S me ha regalado ganas extras por salir a disfrutar sin dejar de lado todo lo que me ofrecía la D2. Su peso, sus grandes ruedas generosas, su desarrollo en la conducción, su adaptación a cualquier altura, sin dejar de lado el superplegado, su aspecto, el color y su acabado dejan a esta bici en un podio muy alto en la gama de bicis medianas, pero que compiten a su vez con las más pequeñas. Y pondrá en serios aprietos a su rival, la Xiaomi Inmo C20, que próximamente veremos. Por último, agradeceros a todos el apoyo. Ya somos 28.000 trastornados aquí metidos aguantándome. Sois muy pacientes y estoy in love con vosotros. Este vídeo no estaba en el guión de los próximos vídeos, pero he tenido que modificarlo un poco para ajustar los calendarios. Para viajes, grabaciones y reviews programadas para el canal. Deciros que los vídeos a partir de ahora serán más a menudo, ya que estoy a full con el canal y que espero que sigáis disfrutando de mi contenido. Ya sabes que para apoyar el canal te puedes suscribir aquí, darle a la campana, mírate este otro vídeo sobre la Fido D2. Muchas gracias por aguantarme, os mando un abrazo sin viruses y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos, ay ay. 22, 23, 26... 28, 30, todavía no te cojo, sigues, ¿no? Voy por tu derecha. 32, 33,